tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Así es que quiero compartir brevemente hoy la palabra del Señor con ustedes. Hoy quiero preguntarte de manera personal, ¿quién es Dios para ti? ¿Podría alguno de nosotros tener un falso concepto de Dios? ¿Podría alguno de nosotros tener un entendimiento distorsionado de quién es Dios? Vivimos tiempos en los que el subjetivismo y el relativismo del posmodernismo dan cabida a tantas verdades y deidades como habitantes tenga el mundo. Cada persona puede tener su propia verdad y su propia deidad, o en algunos casos sus propias deidades en plural. Lo cierto es que a la luz de la Biblia no es difícil hacer el siguiente diagnóstico del cristianismo actual. Muchos individuos no creen en el Dios verdadero, sino en su falso concepto de Dios. Por consiguiente, no adoran al Dios verdadero, sino a su falso concepto de Dios. Y lo que es aún peor, muchos no predican acerca del Dios verdadero, sino de su falso concepto de Dios, engañando y desviando a multitudes. El relato de Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 21 dice lo siguiente: un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más, que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Esto es lo que conocemos como la confesión de Pedro. Llega ese momento en el que más que responder lo que otros dicen acerca de él, debemos responder cada uno de nosotros quién es Jesús para cada uno en particular. ¿Y tú quién dices que es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Muchos cristianos batallan con una desconexión entre su credo y sus acciones, es decir, entre la fe y la práctica. Algunos viven un mero cristianismo nominal, se describen a sí mismos como cristianos sin ni siquiera negarse a sí mismos, sin cargar la cruz y sin seguir a Cristo verdaderamente. Por ejemplo, algunos son cristianos por simple creencia o credo religioso, pero en la vida cotidiana se conducen como ateos. En otras palabras, algunos creen en Dios, pero actúan como si Dios no existiera. En el ámbito teológico a esto se le denomina como ateísmo práctico. No es un ateísmo de credo, sino un ateísmo de praxis o práctica. Los ateos prácticos viven de una manera que no refleja su fe en Dios. Su creencia es cristiana, mas su práctica es atea. Estos viven generalmente enfocados en su propio ego, es decir, son egocéntricos. Se consideran autónomos y autosuficientes, hacen sus propios planes sin tomar en cuenta a Dios. Y en caso de que lleguen a involucrar, entre comillas, a Dios, no es para buscar su voluntad divina, sino para imponer su propia voluntad humana. Su meta en la vida es llevar a cabo su propia voluntad.
Estos no ven a Dios como el todo de sus vidas, sino como una parte de sus vidas. Dios no es más que una pieza del engranaje. Y en última instancia realizan sus propios planes y proyectos, viendo a Dios como un mero ayudante que está para satisfacer las voluntades de los seres humanos y los caprichos de estos. Digo lo siguiente sarcásticamente: muchos aprendieron mal el Padre Nuestro, y en lugar de orar diciendo hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, cambian el pronombre posesivo tú por el pronombre posesivo mí y expresan lo siguiente: hágase mi voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces escuchamos una oración desbaratada y ridícula que representa a muchas oraciones que se hacen tristemente a lo largo del mundo, como no recibimos un no por respuesta, o no aceptaremos un no por respuesta. No hay nada más antibíblico que orar así. En ciertos casos extremos, algunos ven erróneamente a Dios como un sirviente al que pueden darle órdenes, como muy bien lo retrata la siguiente caricatura de este artista llamado Juan David, donde vemos a un súper ungido dándole órdenes a Jesús. Te estoy reclamando la promesa de sanidad y prosperidad que hiciste. Yo declaro y yo decreto, y tú me tienes que cumplir todo lo que yo diga. ¿Entendiste? No me imagino jamás a un verdadero profeta como Ageo orando de esa manera. No me imagino a un Isaías hablando así, ni a un Pablo, ni a un Pedro. Vaya que hemos caído muy bajo. Ahora, el evangelicalismo fue infectado por la pseudociencia del nuevo pensamiento, expresado en la ley de la atracción del nómbralo y reclámalo. Y muchos desde entonces dejaron de ser suplicantes humildes y se convirtieron en ordenantes arrogantes. Se lo repito, muchos dejaron de ser suplicantes humildes a los pies de Cristo y se convirtieron en ordenantes arrogantes. Les repito que mi intención, más que una crítica a quienes practican esto, es que puedan conocer la luz de la palabra de Dios. Allí la gran necesidad de que sea a través de una correcta interpretación bíblica que podamos tener un concepto correcto de quién es Dios y de qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es su voluntad. Necesitamos, tal como Santiago lo dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hoy estudiaremos expositivamente una porción corta de la carta de Santiago. Varios libros de la Biblia causan diferentes efectos en nuestras vidas y en la iglesia. Por ejemplo, el libro de Ruth nos transmite consuelo, pero una carta como Santiago, a la que nos acercaremos hoy, nos desafía intensamente. Si tuviera que definir la carta de Santiago en una sola palabra, pondría lo siguiente: desafiante, pero todas las letras en mayúscula. Al acercarnos a esta epístola, estamos delante del primer texto escrito del Nuevo Testamento. Este es probablemente un texto que fue redactado antes del Concilio de Jerusalén, en el año 49 después de Cristo. Dicho de otra manera, Santiago es el más antiguo de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Por consiguiente, esta epístola refleja la enseñanza cristiana en sus etapas iniciales y amplía nuestra comprensión práctica de la fe. Santiago nos muestra cómo tener una fe viva, activa, visible y productiva en un mundo caído. Es sumamente importante notar que esta corta carta de tan solo 5 capítulos contiene 54 palabras en imperativo. Recordemos qué es un imperativo. Es una forma o un modo verbal que expresa una orden, ruego o mandato. Dicho de una manera más sencilla, en su carta a Santiago nos dice en 54 ocasiones qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Seamos honestos,
Cualquiera que lea una carta corta y encuentre 54 imperativos allí, diría, qué mandona es esta persona. Sin embargo, debemos recordar que Santiago tenía como apodo rodillas de camello. Ustedes han visto a los camellos cómo se echan y se levantan. Tienen callos en las rodillas. ¿Y saben por qué a Santiago se le daba ese apodo, rodillas de camello? Porque era un hombre que se caracterizó por la oración. Este hombre no está dando mandatos que vengan de su propio corazón, sino inspirados por el Espíritu Santo. Así es que tenemos una oportunidad inmensa al estudiar esta carta. Santiago presenta un desafío a la fe que debe ser llevada a la práctica. Es decir, si alguien está padeciendo del ateísmo práctico, es decir, cree en Cristo pero vive como si fuera ateo, si alguien tiene esa desconexión entre su fe y su práctica, Santiago es el antídoto. Lo que el Espíritu Santo le dio a Santiago es el antídoto para el ateísmo práctico. En esta ocasión veremos una breve porción correctiva de la epístola de Santiago en la que se nos hace la siguiente invitación: transformen su autosuficiencia en dependencia. Transformen su autosuficiencia en dependencia. Leamos el texto sagrado de Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué de la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago empieza esta sección hablando de la complejidad de la vida. Ese es el punto número 1, la complejidad de la vida. Santiago nos enseña que la complejidad de la vida puede desviar nuestro enfoque alejándonos de Dios. La vida abarca tantas cosas que puede ser enredada y convertirse en un embrollo entre el ayer, el hoy, el mañana, negocios, compras, ventas, ganancias, pérdidas, metas, fracasos, situaciones imprevistas, idas y vueltas, pruebas, dificultades. El vaivén y el ajetreo cotidiano pueden fácilmente llevarnos a poner a Dios en un segundo plano. Santiago inicia esta sección con una frase en griego que tiene un tono intenso, hasta el punto de sonar brusco. Es fuerte lo que él dice. Veamos nuevamente el principio del versículo 13. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, literalmente, vengan ahora esos que dicen. Desde que empieza así ya sabes que viene una reprimenda. Cuando estudié este texto no puedo evitar recordarme de mi mamá. Fernando, vení para acá. Ya sabía yo que allí venía el regaño o la corrección. Y Santiago está desafiando a todos y dice literalmente: vengan ahora esos que dicen. Y aquí está lo que él está denunciando: aquellos que dicen estas palabras o alguna variación de las mismas. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Veamos cuáles son los aspectos que Santiago toca en estas palabras. Santiago toca el aspecto de la vida y en específico del tiempo. Vean conmigo las palabras hoy, mañana y un año. También Santiago toca el aspecto de las decisiones. Vean conmigo las palabras iremos y estaremos. Asimismo toca el aspecto de las habilidades con la palabra haremos. Y por último toca el aspecto de los resultados con la palabra ganaremos. Santiago está denunciando a personas que creen que están en control absoluto de sus vidas, del futuro y concretamente del tiempo, las decisiones, las habilidades y los resultados. Aclaro que Santiago no está diciendo que hacer planes sea pecado. Tampoco está diciendo que hacer negocios y tener éxito sea malo. La Biblia
nos enseña la importancia de la planificación y del trabajo esforzado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dijo: porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000. El pecado que Santiago denuncia no es la planificación en sí, sino dejar a Dios afuera de los planes. Es decir, planificar sin Dios y en última instancia vivir olvidándose de Dios. El erudito Alec Motyer comenta que Santiago expone algo que es el reclamo no reconocido de nuestros corazones. Nos hablamos a nosotros mismos como si la vida fuera nuestro derecho, como si nuestra elección fuera el único factor decisivo, como si tuviéramos en nosotros todo lo que se necesitara para tener éxito en las cosas, como si seguir adelante, ganar dinero y que nos vaya bien fuera en la vida el único objetivo. En otras palabras, el problema no es solamente la presunción de estar en control del futuro, haciendo a Dios a un lado, sino además el establecer todos los planes con referencia solo a este mundo caído. En pocas palabras, el pecado es planificar sin Dios y planificar para lo que el mundo ofrece. Se lo repito, el pecado es planificar sin Dios y planificar para lo que el mundo caído ofrece. A continuación, Santiago aborda la incertidumbre de la vida. Ese es el punto número 2. La incertidumbre de la vida. Leamos la primera parte del versículo 14. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Noten que el tono sigue intenso. Sería un error para mí como predicador tratar de suavizarles esto, porque si el texto bíblico de por sí está escrito de una manera intensa, tengo que transmitirlo tal cual es. Y yo soy el primero en ponerme en la brecha. Yo soy el primer corregido de todos. Santiago está enfatizando que planificar con tanta certeza, sin depender de Dios ni buscar hacer su voluntad divina, es el colmo de la necedad. ¿Cómo es que en plena ignorancia del mañana el ser humano predice arrogantemente el curso de su vida? Santiago condena la autoconfianza altanera y señala a aquellos que actúan como si solo ellos y no Dios determinara el rumbo de sus vidas. Las palabras de Santiago tienen relación con Proverbios capítulo 27 versículo 1, que dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. La sabiduría divina nos enseña que una persona no debe vivir como si tuviera control del futuro. El creyente maduro es humilde ante la soberanía de Dios. Se lo repito, el creyente maduro no es aquel que trata de imponer su voluntad a la voluntad de Dios. El creyente maduro es el que es humilde a la soberanía y a la voluntad de Dios. Es aquel que hace planes poniendo a Dios como el centro de todo. En Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21, Jesús dice la parábola del rico insensato. Leamos dicho texto. Además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha, y este hombre se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo: ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. La parábola describe a un empresario que quería acumular muchos bienes a fin de tener una buena renta con la cual vivir por el resto de su vida. El sentido de las palabras de Jesús es el siguiente: tonto, y no estoy exagerando. Aquellos de ustedes que son teólogos y han estudiado exégesis saben que la palabra griega para necio puede traducirse también como tonto. Así es que el sentido de las palabras de Jesús es este:
Tonto, ¿de qué te sirve una buena renta para muchos años si pierdes hoy mismo la vida? No trabajes exclusivamente para lograr bienes materiales en este mundo caído y pasajero, sino para ser una persona rica para con Dios. De la iglesia de Esmirna aprendemos que se puede ser pobre en este mundo y rico para con Dios. Y de la iglesia de la Odisea aprendemos que se puede ser rico en este mundo y pobre para con Dios. A continuación, Santiago habla acerca de la brevedad y fragilidad de la vida. Es el punto número 3. La brevedad y fragilidad de la vida. Veamos la segunda parte del versículo 14. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece. Esto alude al nacimiento. Y luego se evapora. Se refiere a la muerte. Es decir, ¿y qué es de la vida de ustedes? En un momento nacen y al otro se mueren. El nacimiento y la muerte son dos eventos en nuestras vidas que demuestran fehacientemente que ninguno de nosotros está en control. ¿Quién de nosotros escogió cuándo nacer? No tenemos control de cuándo nacemos. Tampoco tenemos control de cuándo morimos. Jesús dice en el Sermón del Monte: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La brevedad de la vida es un tema recurrente en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos brinda diferentes analogías para recordarnos que somos efímeros, pasajeros en este mundo. La vida humana es comparada en la Biblia, entre otras cosas, con una sombra, un suspiro, una nube, una flor del campo. También la vida humana es comparada con la niebla, la neblina o el vapor. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos el libro de Eclesiastés y la palabra emblemática del libro de Eclesiastés es vanidad? Pero les hice ver que ese término vanidad en hebreo es hevel, cuya traducción literal es niebla, neblina o vapor. Y es como si el predicador dijera: vapor de vapores, todo es vapor. Pero ¿cuáles son las características del vapor? Es efímero, pasajero. Está en un momento, se fue al otro. Es amorfo, no tiene forma. A veces no se entiende. Y con imaginación uno dice: pues ahí está la formita como de un niño en el vapor. Y por más que se esfuerce, una persona dirá: medio entiendo al vapor. Se te escapa de las manos, no lo puedes retener hasta que en un momento dado desaparece. El salmista David expresa en el Salmo 39, versículos 5 y 6: muy breve es la vida que me has dado, ante ti mis años no son nada, un soplo nada más es el mortal, Selah. Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Lo cierto es que un solo suceso podría terminar con nuestra vida terrenal tan rápido como el sol disipa la niebla por la mañana, o como el viento sopla y elimina el vapor. Celebramos cada cumpleaños, pero seamos realistas. En verdad, lo que tenemos en nuestro haber es vivir un día a la vez. Debemos hacer nuestras las palabras de David en el Salmo 31, versículo 15, y decirle a Dios: en tu mano están mis tiempos. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto como: mi futuro está en tus manos. La Nueva Versión Internacional lo traduce como: mi vida entera está en tus manos. Santiago continúa con un tono intenso y habla acerca de la jactancia ilusa de los seres humanos. En el versículo 16 de nuestro texto base, Santiago dice: pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de ese tipo es mala. Si esto no es intenso, ¿qué es intenso? En el compendio de la carta vemos que para Santiago el orgullo es falta de sumisión a Dios. Se lo repito: en la teología de Santiago, el orgullo es falta de sumisión a Dios. El ser humano no tiene la capacidad de controlar el futuro, Dios sí. Por lo tanto, la jactancia humana acerca del control del futuro constituye el pecado de pretender ser igual a Dios. La mentira de la serpiente antigua con la que fueron tentados Adán y Eva: si comen del fruto prohibido serán como Dios o serán dioses, sigue resonando en nuestros días. En el momento que yo creo estar en control,
me pongo en el lugar de Dios, es decir, me deifico a mí mismo. Ahora, el andamiaje teológico, por ejemplo, del falso evangelio de la prosperidad, construye las cosas para desembocar en algo como esto. Y esta es una enseñanza que podrías escuchar en cualquiera de esos falsos maestros. Nosotros somos dioses. Ellos tergiversan el salmo, que es usado en un tono sarcástico y luego citado por Jesús en un tono sarcástico. Pero como les fascina edificarse, dicen, nosotros somos dioses. Realmente lean el salmo y se van a dar cuenta que dice, vosotros dioses sois y de todas formas os vais a morir. Estoy parafraseando. Es una forma sarcástica de confrontar a personas que fungían como jueces, porque esa palabra puede traducirse también como jueces, Elohim. Ahora bien, muchos enseñan a las personas, es que somos dioses, tú eres un dios, yo soy un dios. Y entonces, estos falsos maestros pueden llegar hasta este extremo y decir una cosa como esta. Entonces la oración no es más que la conversación entre dos dioses. Yo como Dios hablo con mi colega Dios y le doy autorización para que obre en mi jurisdicción. ¿Qué? Y lo peor es que hay gente que le cree a esos farsantes y los siguen por montones. En tiempos del Antiguo Testamento, Judá buscó hacer una alianza con Egipto para fortalecer su posición contra la invasión asiria. Dios se enojó por esto y dijo por medio del profeta Isaías: ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta. Es exactamente el mismo pecado que denuncia Santiago siglos después. Ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. Es decir, en el momento en el que hago planes sin Dios, todo lo que hay en mi vida es una avalancha de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Versículo 2: sin consultarme antes, se dirigen a Egipto para buscar apoyo en el poder del faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. Abandonaron su fe en Dios y pusieron su fe en Egipto y el faraón. Buscaron ayuda humana en lugar de confiar en Dios. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Fue Tomás de Kempis el que dijo: el hombre propone, pero Dios dispone. Luego Santiago nos hace ver que el conocimiento demanda responsabilidad. El mismo Santiago dice que a los maestros Dios nos juzgará de una forma más severa, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Leamos el versículo 17 de nuestro texto base: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Noten que el pecado aquí, más que hacer algo, es no hacerlo. Santiago se refiere al pecado de omisión, que se resume en grandes rasgos a omitir la voluntad de Dios. Omitir lo que Dios quiere y poner lo que el ser humano quiere en primera instancia. Santiago escribe acerca de las personas que conocen la voluntad de Dios, pero que deliberadamente deciden ignorarla y desobedecerla. Santiago se refiere a aquella persona que con sus acciones dice algo así como esto: Dios, yo sé lo que quieres que haga, pero prefiero no hacerlo. En realidad yo sé más de esto que tú y voy a hacer las cosas a mi manera, no a la tuya. En el relato del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 41, vemos que Jesús le respondió a los fariseos: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. No había excusa para su incredulidad, debido a que fueron testigos de lo que Jesús hizo y conocían las Escrituras. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21: les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. El conocimiento sin obediencia es peligroso. Se lo repito, el conocimiento sin obediencia es peligroso. Jesús dijo de Judas el traidor que le hubiera sido mejor no haber nacido que desviarse de la verdad que conoció.
En la parábola del siervo infiel, Jesús dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ninguno de nosotros puede reclamar ignorancia. Por consiguiente, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de nuestras acciones. Ninguno de nosotros puede vivir en un ateísmo práctico, en un divorcio entre su fe y su conducta. Finalmente, observamos que Santiago nos enseña que la soberanía de Dios prevalece sobre todo. Leamos el versículo 15. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo oró Jesús en el Getsemaní, en lo que fue literalmente su peor crisis, donde algunos sostienen que él padeció hematohidrosis, que sudó gotas como de sangre? ¿Cómo oró Jesús ahí? Declaro, decreto, ordeno. Postrado dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo mismo que está diciendo Santiago aquí. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Veamos un ejemplo práctico en la Biblia. En el desenlace de la primera carta a los Corintios, Pablo habla de sus planes personales, diciendo lo siguiente: esta vez no quiero verlo solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Todos mis planes personales están sometidos a la voluntad de Dios. Ahora bien, si el Señor quiere o si el Señor lo permite, no son palabras que deben usarse como un talismán o un amuleto. Lo que estas palabras implican es una actitud que afecta a la totalidad de la vida, del ser y la conducta de una persona que reconoce a Dios en todo, hasta en la más mínima decisión. Robertson escribe acertadamente que desde luego Santiago no quiere decir que uno deba decir siempre estas palabras. Esto puede llegar a ser gazmoñería, es decir, devoción fingida, o un mero sonsonete, es decir, palabras vacías. Se torna repelente oír a alguien usar el nombre de Dios descuidada y constantemente. El Señor nos mandó a no usar su nombre en vano. Lo que importa es que tengamos en nuestro corazón la actitud correcta hacia Dios, no la repetición de una fórmula. Dios debería ser el participante silencioso en todos nuestros planes y obras para ser consultado y seguido donde quiera que se dé a conocer su voluntad. La conclusión de este mensaje es muy sencilla. Santiago nos advierte que podemos llegar a estar tan consumidos por el ámbito material, pensando en nuestros propios planes, proyectos y estrategias para trabajar y ganar más dinero y, según nosotros, asegurarnos un futuro, que nos volvemos ciegos a las realidades espirituales. Es por esto que necesitamos transformar nuestra autosuficiencia en dependencia de Dios. Necesitamos abandonar toda jactancia y deificación de nuestro ego y humillarnos ante la soberanía de Dios. Insisto en esto: un creyente maduro es aquel que es humilde ante la soberanía y la voluntad de Dios. Eso es madurez espiritual. Debemos rendir nuestra voluntad humana a la voluntad divina. En todos nuestros planes y proyectos, Dios debe ser el centro y el todo. La
carta de Santiago es tan intensa que puede poner nuestra vida, si me permiten la expresión, patas arriba. Es tan fuerte que nos confronta. Pero también es maravilloso cuando nos acercamos al texto bíblico y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y seamos así redarguidos, confrontados. Recuerden que Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, toda la escritura es soplo de Dios y es útil para, entre otras cosas, redarguir y corregir. Es un texto correctivo. Y les invito a que después de esta sacudida que nos ha dado a todos la palabra de Dios, nuestra fe aumente al punto de ser humilde ante la soberanía y la voluntad del Dios Todopoderoso. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Redarbúyenos, corrígenos, cámbianos, transfórmanos. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Perdónanos por tanta charlatanería religiosa, tanta mentira que es enseñada y creída. Señor, solo tú eres Dios y no hay otro. No hay nadie como tú, Señor. ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Es lo que dijo el salmista. Tú eres todo lo que anhelamos, Señor. Es acerca de ti, Señor. Nuestra vida se trata de ti. Perdona nuestra autosuficiencia, nuestra autonomía altanera. Perdónanos cuando nos sentimos en control y creemos que tenemos todo garantizado en el futuro. Señor, perdónanos por esa arrogancia, por esa jactancia que quebranta nuestros corazones. Hoy queremos humillarnos delante de ti y decirte: Dios, tú puedes hacer lo que quieras con cada uno de nosotros. Tú puedes cambiar abruptamente nuestro rumbo. El ser humano puede hacer planes, pero los pasos del ser humano son ordenados, son enderezados por Dios. Esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón decirte, amado hermano. No hay ningún otro lugar donde se aprenda tanto de la dependencia en Dios o de la dependencia de Dios que en el desierto. Y algunos de ustedes están pasando por un desierto. Esa es la escuela intensiva de Dios para enseñarles a depender de Él. Depender de Él. Hay mucho descanso y paz en depender de Dios. Cuán cansado es depender de nuestras propias fuerzas. Cuán desgastante es depender de nosotros mismos. Pero cuán maravilloso y cuánto descanso y cuánta paz hay en descansar en Dios. En el desierto es donde solo ves caer maná del cielo. Es donde solo ves agua salir de la roca. Donde de día tienes la nube que Dios envía para darte sombra, y de noche el fuego, la columna de fuego para darte calor y luz. Todo recurso en el desierto se aprende que proviene de Dios, para que en los tiempos tanto de abundancia como de escasez podamos decir: en primera y última instancia, el único proveedor de mi vida, en primera y última instancia, el único proveedor de mi familia es Dios y nada más que Dios. Hoy nos humillamos ante ti, soberano Dios. Te pido por mis hermanos, Señor. Guíalos con tu Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Señor, me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Transfórmame, cámbiame, sé mi Señor y mi Salvador. Ordena mi vida, Señor, y dirige mis pasos. Oramos, Señor, en el único nombre
bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.